Bueno, muchas bendiciones, hermanos. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes eh, en este día. La Red de Plantación de Iglesias del Caribe ha estado realizando estos encuentros virtuales en vista de que, bueno, eh, la covidianidad que cursamos actualmente nos impide continuar con estas presentaciones de manera presencial, con estas reuniones de manera presencial, como lo habíamos estado llevando a cabo hasta el mes de febrero pasado, que fue nuestro último encuentro. Generalmente nos reunimos el último lunes de cada mes, pero bueno, todos estos meses han estado alterados y estamos aprovechando toda oportunidad para hacer contacto con nuestros hermanos, con nuestros amigos y compartir lo que hay en el cuerpo de Cristo para todos. Hoy tenemos una convocatoria sumamente interesante en la que queremos compartir con ustedes una reflexión esencial que nos trae el pastor amigo Félix Abreu, el doctor Félix Abreu, quien además es pastor del Centro Cristiano Bendición. Va a estar compartiendo con nosotros acerca de los desafíos de la iglesia en tiempo de crisis como la que nos ocupa en este momento. La Red de Plantación de Iglesias del Caribe existe tanto acá en la República Dominicana como en Cuba, y bueno, está haciendo sus pininos en Puerto Rico. Un grupo de pastores estamos asociados en un cohorte local, animándonos, caminando juntos a través de un contenido que esencialmente ha sido provisto por City to City, ciudad a ciudad. Y es un gozo en nuestra red cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos que acuden a nuestras convocatorias los últimos lunes de cada mes, como dije antes. En estos encuentros tenemos oportunidad de exponernos a cierto contenido que City to City tiene disponible, como también orar unos por otros, pastores en la ciudad orando unos por otros y animándonos para continuar nuestra labor en la ciudad. Esencialmente este es un esfuerzo colaborativo de iglesias urbanas, de cómo plantar iglesias en la ciudad, iglesias urbanas. Y esto es lo que estamos haciendo. Además de los encuentros mensuales, nosotros tenemos la bendición de contar aquí en la República Dominicana ya con la incubadora. La incubadora es un espacio de entrenamiento más formal que requiere un compromiso de por lo menos 2 años, y tenemos allí unos 18 pastores que están siendo entrenados, 18 pastores y líderes que están siendo entrenados, capacitados en el contenido de la incubadora, que es bastante intencional y es un contenido centrado en el Evangelio. Es una magnífica reunión que tenemos con estos pastores, con los cuales nos reunimos en la incubadora cada mes. Ahora lo estamos haciendo 2 veces al mes. Ya este cupo obviamente está cerrado, pero habrá oportunidad, Dios mediante, para un nuevo espacio, un nuevo inicio en la incubadora más adelante, y serán informados por los canales en que habitualmente usamos para comunicar las cosas que estamos haciendo. Bien, dicho esto, entonces, nuestra convocatoria de hoy es sumamente especial para todos nosotros. Para mí lo es especialmente porque yo voy a escuchar a un pastor, un amigo y alguien que considero un mentor en estos últimos años. El pastor Félix Abreu, de Centro Cristiano Bendición, ha sido bendecido con el Señor, por el Señor, en sus reflexiones, en su búsqueda acerca de la iglesia, y lo que la iglesia es, y cómo la iglesia debe responder a este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, especialmente en esto que se conoce como la posmodernidad, aunque a nivel sociológico y antropológico hay otros tratadistas que hablan de otros avances dentro de este mismo movimiento.
La iglesia tiene que tener respuesta para lo que está sucediendo a nivel cultural y especialmente a nivel de nuestra urbanidad, de nuestras ciudades. Las ciudades son epicentros de cultura, son laboratorios permanentes de cultura en las que las cosas están constantemente cambiando. Un ejemplo sencillo, Santo Domingo, podemos decir incluso el Gran Santo Domingo, no es hoy lo que era, por ejemplo, a inicios de la década de los 90. Ha cambiado sustancialmente. Todas las vías de transporte han cambiado, tenemos muchos centros comerciales, tenemos una viabilidad distinta, tenemos una vivencia cultural distinta, tenemos un festival diario prácticamente gastronómico con tantos restaurantes. Es una ciudad vibrante y ha ido cambiando con el tiempo. Y probablemente nosotros como iglesia, algunas veces ni siquiera nos damos por enterado de los cambios que van surgiendo. El contexto nuestro va cambiando y muchas veces hay líderes que ni siquiera se dan cuenta de esto. Qué tan amigable o no el contexto se va exponiendo ante nosotros y de qué forma podemos hacer y ser iglesia en este tiempo. Tenemos un desafío, el desafío es la expansión del evangelio. Esto se logra a través de la plantación de iglesias. Y qué bueno que tenemos tantas iniciativas hoy de fuentes de las cuales podemos beber. Así es que para mí es un gozo presentar hoy a mi pastor Félix Abreu, un amigo, un mentor de Centro Cristiano Bendición, quien nos estará hablando de los desafíos de la iglesia en tiempos de crisis. Bendiciones, Pastor Félix Abreu, bienvenido. Y bueno, en radio siempre decíamos los micrófonos son suyos, pero en esta virtualidad yo solamente puedo decir todo este ecosistema virtual es suyo. Adelante, bendiciones. Gracias, pastor. Muchas bendiciones para tanta gente bella, preciosa que está en esta conversación, en esta noche. Es un gran desafío para mí porque después de orar y pensar y escribir, lo que voy a presentarles son más preguntas que respuestas en esta noche, pero yo espero y anhelo, y ha sido mi oración, de que provoque inquietudes, que todos podamos estar de una u otra manera reflexionando sobre este tema de los desafíos de la iglesia en los tiempos de crisis. ¿Cómo responder? Sería la pregunta o el subtítulo de esta conversación. ¿Cómo responder a las crisis que todos los días tenemos, que siglo tras siglo tenemos desde nuestras prácticas eclesiológicas? Así que es una buena pregunta que debemos de nosotros responder. Así que le agradezco mucho que me hayan invitado. Y lo que voy a estar haciendo es compartiendo un PowerPoint que en este momento voy a comenzar a proyectar para que podamos conversar mejor. Yo sé que va a ser un monólogo al principio, pero luego, por supuesto, todos podremos conversar, podremos hacer las preguntas y las interacciones que sean necesarias. Yo quiero comenzar con esta cita de Albert Einstein. Él dijo, la visión del mundo que creó la crisis no puede ser la misma que nos saque de la crisis. Y ya con esa sola cita, yo he reflexionado un montón. Y quizás sabíamos esta cita y no sabíamos que era de Einstein, o de alguna manera la hemos escuchado. La visión del mundo que creó la crisis no puede ser la misma que nos saque de la crisis. Yo pienso que ya hay para reflexionar, pero he escrito algunas líneas que quiero compartirle. Hoy día la palabra COVID o coronavirus son el pan diario del planeta. Donde quiera, cualquier diario escrito, televisivo, en nuestras redes sociales encontramos esas palabras o encontramos la palabra crisis. Y es como decir, estamos en crisis, queremos salir de la crisis, el mundo está en crisis, el país está en crisis y pronto tenemos unas elecciones que hay gente que piensa que va a crear otra crisis. Así que esa palabra es muy común. Y aún si lo llevamos al terreno nuestro, podemos hablar de que o pensar
una manera de que también la iglesia puede estar en crisis. Ahora, cuando yo pienso en la iglesia, la posibilidad de que esté en crisis no es nada nuevo. Cada generación, cada siglo, cada civilización, para la iglesia han sido desafíos, han sido momentos de crisis. Yo pienso que quizás al hablar de la palabra iglesia, desde sus inicios, desde sus comienzos, comenzó bajo crisis. Si regresamos al libro de los Hechos, lo vamos a encontrar. Así que una buena pregunta que se desprende de este dicho de Einstein sería, ¿qué significa volver a la realidad sin crisis? ¿O qué significa volver a la realidad con crisis? ¿Hemos resuelto lo que creó la crisis? Esa es una gran pregunta, tanto para la cultura, el mundo, o para la iglesia también. ¿Qué podría ser? Y esta es otra cita de un teólogo no muy conocido, del mundo no necesariamente cristiano evangélico, pero bastante conocido en el mundo católico. Leonardo Boff dijo, lo peor durante o después de la crisis sería volver a ser como antes, con la misma lógica consumista y especulativa, tal vez con más furia aún. Yo pienso que hay que tener un poco de cuidado. La gente está desesperada por salir corriendo y comenzar a abrazar o por tener cosas o por volver a los malls a consumir y aún al consumismo de esa visión de la iglesia centrada en el templo. Boff decía, no es suficiente reducir la dosis y continuar con el mismo veneno. O sea, tú reduces la dosis, pero si te está tomando veneno, tarde o temprano vas a envenenar. También dijo él, no es suficiente simplemente limar los dientes al lobo. Así que son miradas de una posmodernidad, como decía el pastor Francis, pero de una iglesia que se mueve, que está nadando en este tiempo. No podemos ahora comenzar a hablar, se podría hacer, hablar de la crisis del primer siglo de la iglesia, pero estamos hablando del día de hoy. Ahora, permítame unas preguntas, más preguntas para introducir el tema que nos reúne en esta noche. ¿Será que la manera como hacemos iglesia no es responsable en gran medida de la crisis que tenemos como iglesia y la falta de propuesta a nuestra cultura dominicana? Ante la situación de confinamiento que hemos sido sometidos, ¿tenía la iglesia una estructura, una manera de ser iglesia que nos permita continuar cuidando a los miembros y velar por el prójimo? He escuchado y he leído la siguiente expresión: los templos están cerrados, pero no la iglesia. Me pregunto, ¿qué queremos decir con esto? Si lo que he visto y oído es que había nerviosismo y aún presión ante las autoridades para que los templos fueran abiertos, me cuesta entender que hayamos aprendido una buena lección. Como dirían unos buenos amigos, estamos fuñidos. Esas no son mis expresiones, pero tengo amigos que hablan así, amigos cristianos. ¿Será que esta crisis nos está dejando algunas lecciones? ¿Y las estamos asimilando o aprendiendo para futuras crisis como esta o peor que esta? Estas y otras preguntas están detrás de esta conversación que apenas inicia. Ahora, en la última conversación de la red, nuestro hermano Mario Matos habló sobre el shalom en la ciudad. Utilizó varias metáforas para hablar de ese tema, como la metáfora de la visión, la metáfora de la ciudad misma, y nos presentó la posmodernidad y cómo el shalom de la ciudad debía responder a estos desafíos. Hoy yo quisiera utilizar la metáfora de la visión que él utilizó, pero a través de diferentes escritores o lentes que nos ayuden a entender los grandes desafíos que tenemos como iglesia del siglo XXI. Los primeros lentes que quiero usar son de un filósofo y sociólogo austríaco. Ya murió, pero fue muy famoso por esta expresión, la modernidad líquida, que es lo podemos equiparar, o él lo equiparó a la posmodernidad. Pero Bauman, Zygmunt Bauman, que ya murió, dijo, habló de esta posmodernidad que implica
esa tesis de que la sociedad actual todo es líquido, inconsistente, evanescente, la modernidad, los miedos, los temores, el amor, la vida, todo es confuso. De hecho, él escribió unos 30, 40, 57 libros finalmente. Amor líquido, yo lo leí, yo decía, este hombre está profetizando, bueno, cuando escribió eso, este hombre está lanzándole al mundo una teoría de una modernidad o una posmodernidad donde todo es relativo, todo es líquido y lo líquido lo compara versus lo sólido. En otras palabras, lo líquido es algo que se evapora, que desaparece fácilmente. Él escribió sobre la economía líquida, sobre la sociedad líquida, la modernidad. Muchos de sus libros giraban en torno a esta expresión. De hecho, alguien se atrevió ya dentro del mundo evangélico a escribir la iglesia líquida. Entonces parece que la misma iglesia ha sido afectada por este virus de lo líquido. Lo sólido, los fundamentos, los principios, las raíces bíblicas, los postulados de la reforma para nosotros los evangélicos, la sabiduría de la palabra han desaparecido o están desapareciendo según este principio. Hoy hablamos, de hecho, del cristiano de la secreta. Y yo cambiaría la expresión y lo llamaría los cristianos o el cristiano light, usando aquel concepto prestado del psiquiatra español Enrique Rojas, que escribió El hombre light. Es ese hombre superficial, indiferente, permisivo, con pensamientos débiles, convicciones sin firmezas, pragmático en muchas cosas, pero huye de los compromisos, subjetivo, ligero, frío, inhumano, vacío. Yo no estoy describiendo a nadie de la iglesia, hermanos, ni de mi iglesia, solo estoy citando a Enrique Rojas. Pero puede estar describiendo de una u otra manera las crisis de hoy día, que incluye entonces la crisis de la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿estos conceptos describirían la iglesia del siglo XX, XXI? Y mi respuesta fue quizás sí, quizás no. Pero, no importa la respuesta que tengamos, podrían ser categorías útiles a la hora de un análisis o de una autoanálisis, de una profunda investigación, observación, en oración, en búsqueda de lo que es nuestra iglesia. Así que permítanme utilizar ahora a otro autor. Voy a dejar tranquilo a este sociólogo y me gustaría utilizar a un creyente pensante, aunque yo pienso que todos pensamos definitivamente. Pero este es un hombre a quien respeto y admiro por sus escritos y especialmente es uno de sus primeros libros, Caminos Olvidados. Alan Hirsch dijo lo siguiente y quisiera que pudiéramos verlo ahí en la pantalla. Nos encontramos, dice Hirsch, perdidos en una confusa jungla global, donde los mapas teológicos y culturales que solíamos usar parece que ya no sirven. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, parece que nuestra teología no la está criticando, la teología no la vamos a criticar, quizás nuestros credos doctrinales son buenísimos, pero algo está pasando y esos mapas que nos sirvieron en el siglo XVIII, XIX, en el XX, parece que ya no nos son útiles en este momento. Él dice más adelante en su libro, es como si nos hubiéramos despertado de repente en contacto con una realidad extraña e inesperada que parece desafiar nuestra forma normal de hacer las cosas en la iglesia y en la misión. Así que está haciendo un análisis, una crítica a lo que yo llamo la eclesiología centrada en el occidente. Una eclesiología donde vamos a ir detallando un poco más adelante. Ahí pueden ver en la pantalla el libro. Ese libro se puede conseguir en el internet, aún está disponible en PDF gratuito. Así que Hirsch hace esa gran pregunta, ¿no? O hace ese cuestionamiento. Las iglesias y los líderes de la iglesia
dolorosamente, porque nos ha costado dolor, y yo espero que a usted le cueste dolor, nos estamos dando cuenta que tenemos que usar otras herramientas que fueron vedadas muchas veces, pero que ya las tenemos a la disposición para nosotros desde la iglesia tratar de dar una respuesta a las crisis diferente al paradigma que creó la crisis, como decía Albert Einstein. Ahora los invito a que veamos, tomando a Hertz, una mirada latinoamericana, pero usando un autor norteamericano, diferente a Hertz. Este autor llamado Os Guinness presenta, y más adelantito ahí debajo van a ver el libro tanto en español como en inglés, por lo quise poner para que vean la diferencia de la traducción. En este libro lo han traducido nuestros hermanos de Andamio, lo han traducido como amarás a Dios con toda tu mente. Cuando yo vi el libro, yo dije, bueno, no es el libro que ando buscando. Cuando miré el índice, sí, este es. Entonces me di cuenta que que el libro en inglés tenía realmente la traducción sería cuerpos en forma, mentes gordas u obesas. O sea, estamos bien físicamente, pero no pensamos. Esa es la idea de Guinness. Entonces él dice lo siguiente. El cristianismo de hoy día está sufriendo de un hedonismo mental. O sea, no pensamos y nos interesa más el fitness, nos interesa más el lucir, que ser creyentes maduro, pensante, que hagamos teología en cultura, que respondamos a la situación real de la ciudad y del país y del mundo, y no tanto una buena foto para las redes sociales. Dice también que sufrimos de un antiintelectualismo protestante. O sea, no tenemos pensadores, y sí hay, hermano, perdónenme que no es una generalización. Está tomando algunas ideas de lo que él vive, y yo creo que también, pero no hablamos, no es que no tenemos un sentido general, sí tenemos, pero muy pocos. Y yo viví esa realidad con mis estudios, como mis mentores en mis estudios finales que terminé, estaban preocupados porque el Caribe, los teólogos se han desaparecido. O sea, porque esa cultura de no hay que estudiar o de lo intelectual es dañino para el evangelio, nos ha hecho mucho daño. Dice él que no contamos con mentes cristianas. Muchos cristianos preferirían morir antes que pensar. Y ahí le presento los libros, o el libro, solo que para que miren cómo ese libro es en inglés, muchos de ustedes hablan inglés, y cómo se tradujo al español, porque este hombre lo que está diciendo, la iglesia tiene que buscar un cambio. Lo que estamos haciendo en la iglesia puede ser más un entretenimiento que un verdadero establecimiento de cristianos que defiendan un cristianismo para que las crisis puedan ser enfrentadas de manera correcta. Ahora, ¿qué resultado da este escenario? Perdón, ahí está el libro en español. ¿Qué resultado? Miren lo que dice Guinness. Él dice, los resultados son una teología superficial, vacía. Realmente la teología latinoamericana, por no decir la teología occidental, incluyendo Estados Unidos, es superficial, es vacía. Falta de apología seria de la fe. O sea, no tenemos defensores serios de la fe. Pocos pensadores evangélicos, dice Guinness. Carencia de filosofía bíblica ante los problemas de la cultura y la sociedad. Y luego dice la ignorancia como arma de Satanás. Wow, leer ese libro me fascinó, pero me entristeció también. O sea, los resultados que él presenta en su libro son tristes. Y para que dejarlo tranquilo y dejar esto lente tranquilo, quisiera presentarle esta historia que él narra. Dice que había un sabio en Turquía muy famoso, y él escribe aquí, dice que un día, cuenta la conocida historia, Otha perdió su anillo, el sabio, dentro de su casa. Al no encontrarlo en ella, salió y empezó a buscarlo en torno a la puerta de entrada. Entonces pasó su vecino, que le preguntó qué andaba buscando. He perdido el anillo, respondió. ¿Dónde lo has perdido?, preguntó el vecino. En mi dormitorio, repuso Jota. Entonces, ¿por qué lo está buscando aquí afuera? Porque aquí hay más luz.
¡Wow! Eso me hizo recordar muchas cosas, incluyendo realidades dominicanas de nuestro evangelicalismo dominicano. Videos y cosas que yo escuché, que yo vi, respuesta de líderes evangélicos dominicanos a cuestionamientos serios. Wow, me puso a pensar muchísimo. Lo obvio, o sea, ¿dónde debería buscar el anillo? Es buscarlo donde se perdió. No donde querramos. O bien olvidamos lo que perdimos o buscamos en cualquier lugar menos donde lo hemos hallado. Y tristemente los evangélicos hemos tenido ese problema. O la iglesia evangélica ha tenido ese problema. Ahora, ¿dónde nos perdimos? Mi pregunta. ¿Por qué uso esa historia? Porque en algún lugar nos perdimos. Algo se perdió y en algún lugar nos perdimos. Y yo hago dos preguntas. ¿Cuándo nos perdimos? Perdimos la brújula mucho tiempo atrás. Y yo pienso que estudiando a otros autores como Justo González, que voy a citar en un momentito, nos perdimos en el primer siglo, nos perdimos en el segundo siglo, nos perdimos en el tercer siglo y ya finalizando el tercer siglo nos perdimos totalmente. Ahora, ¿qué perdimos? Esa es la pregunta. Y yo quiero mostrar este gráfico. Miren cómo este libro, esta enciclopedia presenta en esos puntitos rojos lo que fueron los intentos o las iglesias que se reconoce que se iniciaron o se establecieron en el mundo conocido del primer siglo. Ahora miren los puntitos rojos acá y miren los puntos rojos en el tercer siglo. Perdimos eso lo perdimos. Para mí, lo impresionante de estos primeros 3 siglos de la iglesia es que perdimos la poca estructura, pero sí la necesaria para ser iglesia. A veces queremos algo grande y algo gigantesco. Perdimos lo sencillo, lo poco, pero solo y justo y necesario para ser iglesia. La poca estructura la perdimos. Queremos cosas grandes ahora. Pocos planes, pero lo suficiente para la expansión de la iglesia. No vemos a un Pablo haciendo planes estratégicos como hoy día, usando toda la planificación estratégica que nos han enseñado en la iglesia, pero nos hemos olvidado de usar la guía del Espíritu Santo. Perdóneme que no le estoy hablando a usted. Yo estoy hablando de mis reflexiones. He escrito esto para mí. O sea, nos hemos perdido. Yo quisiera ver esto hoy en el siglo XXI, en República Dominicana, en el Caribe, y creo que algo de esto nos une con Francis, y por eso nuestra amistad está creciendo mucho más. Él habla de que estoy siendo su mentor. Él es mi mentor también. Nos mentoreamos, nos acompañamos. Estamos aprendiendo uno del otro, pero queremos ver esto en el Caribe. Queremos ver esto en República Dominicana, porque esto se ha perdido. Y cuando hablamos de mirar esto, es mirar a la manera de Cristo. Esto es un paradigma en el cual nosotros estamos construyendo nuestras iglesias, y hablo en plural porque está Francis y otras personas más. Entonces aquí voy a usar ahora a Justo González para que nosotros entendamos lo que dice Justo González acá, en un libro que todos deberían leer. Se lo recomiendo en gran manera. De todos los libros que voy a citar, este es el libro que habría que leer. Justo dice lo siguiente, su libro se llama Un retorno a la historia del pensamiento cristiano, 3 tipos de teología. Lo escribió en el 2004. Ya hay de ediciones, creo que una tercera edición que se ha hecho de este pequeño libro, no muy grande. Y él presenta 3 tesis acá. Él dice, al final del siglo II y principio del siglo III, pueden verse 3 perspectivas o tipos diferentes de teología. ¿Por qué menciono esto? Porque perdió. Y vamos a ver cuál es. La segunda tesis de Justo es, con el correr de los años y especialmente después del Imperio Romano, se hizo cristiano. El tipo C, que fue la que se perdió, fue quedando olvidada. Él llama tipo A, tipo B y tipo C. Y lo que él dice es que la tipo A es la que más recordamos, la más reciente. La tipo B es la que menos en ese orden recordamos. La tipo C es la que no recordamos, la que encontramos en el libro de los Hechos. Ahora dice, en tiempos recientes, debido a diversas circunstancias, ha habido un surgimiento de ciertos elementos de esta teología C. Entonces ya debe de preocuparnos o inquietarnos o querer leer este libro.
Y yo les voy a presentar ahora muy gráficamente, bueno, ahí está el libro, muy gráficamente estas tres teologías y ver qué pasó. Comenzando rápidamente porque el tiempo me lo estoy cronometrando a mí mismo para no pasarme. Justo presenta acá esta primera teología, que es la que él llama tipo B, que lo identifica con Cartago. Por eso la tradición cartaginesa, así la llama él. Está en Cartago, si pudiéramos resumirlo en una palabra, sería la ley romana. Su teólogo fundamental y más reconocido, aparte de que, por supuesto, Clemente, es Tertuliano, por eso lo he puesto en rojo. Y es la escuela o la tradición teológica de la Iglesia romana. De ahí beben y de ahí bebieron los teólogos principales de la Iglesia a partir del siglo IV, finales del siglo III. Ahora, la siguiente tradición, que sería la tradición, perdón, esta es la tradición A, esta es la B ahora, es A y B, tradición alejandrina, se identifica porque está diferente de Cartago, África, Alejandría está en Egipto, y allí están los grandes filósofos. Orígenes era un gran filósofo. Entonces, la tradición es a la manera de la filosofía griega, helenística. Y ahí encontramos algunos otros datos que pueden ver en la pantalla. No quiero detenerme por el tiempo. Ahora, mirando donde queremos llegar, esa es la teología C o la tradición teológica C, que sería la primera. Y es la que llamamos la tradición antioqueña, de Antioquía. Y ya ustedes saben que hablamos de Hechos 13, del apóstol Pablo, de Bernabé y de aquellos hombres y aquella iglesia donde quien estaba sentada en el autobús era la iglesia, no un seminario, no una institución, no una agencia misionera. Así que aquí encontramos una fuente que se dice justo se perdió a partir del siglo IV y que de vez en cuando hay unos picos en la historia, incluyendo al final del siglo pasado, y lo digo con cuidado, espero que me entiendan, cualquier pregunta al final me la pueden hacer, pero él dice la teología de la liberación. Fue un intento de regreso a esta teología, por supuesto, se dañó todo por aquello del marxismo y otras prácticas que ellos mezclaron ahí. Es decir, que esta tradición de Antioquía en Siria y Asia Menor, lo que hoy es Turquía y toda esa parte cerca de Turquía, de Grecia y esas áreas, tenían como centro y encontramos acá a Ireneo, que su teología era guiada a través de la iglesia local. Es decir, que su práctica era eclesiológica, en lugar de un gran filósofo o pensador, era un pastor, Ireneo, y la iglesia estaba en el centro. La iglesia era quien estaba en el asiento del autobús, ya mencioné. Quien enviaba y plantaba iglesia era la iglesia. Quien cuidaba a los miembros estableciéndolos en la fe era la iglesia. Quien apoyaba a la empresa misionera era la iglesia. Quien enviaba ofrendas y ayudaba a otros países, como pasó, era la iglesia. Usted me va a preguntar, pastor, pero eso es lo que hacemos hoy. Permítanme disentir de esto. La iglesia cedió su espacio de discipular y entrenar en teología bíblica a sus miembros. La iglesia lo pasó a la academia, lo pasó al seminario. La iglesia cedió su espacio de plantar iglesia y se lo entregó a las agencias misioneras. Y yo no voy a hablar de esos datos porque están ahí. Justo, de hecho, lo presenta, lo podrán leer si le interesa en este libro. Entonces, lo que justo está hablando es de lo que nosotros hablamos, de un retorno a esta tradición. Un retorno a la manera de Cristo y los apóstoles. Ahí le presento las tres escuelas y miren cómo ya en el tercer siglo hay un desarrollo que luego se pierde de nuevo. El fervor misionero se perdió, el fervor de plantar iglesias se perdió, la sencillez de la iglesia se perdió y se fue a los templos, a las catedrales y todo esto. Se perdió. Ahora, ¿qué implica la manera de Cristo? Rápidamente, un retorno a una eclesiología. Por eso, para mí, el subtítulo de esta conversación es interesantísimo. Si nuestra eclesiología realmente tiene respuesta ante la crisis, y yo creo que sí, depende de mi eclesiología.
Si mi eclesiología es parecida a esta que está acá, donde dice Hechos 2 que todos los días y de casa en casa se dedicaban a lo que llamamos querigma y didache, o sea, al evangelio y al entrenamiento bíblico teológico en la iglesia. Y quizá alguno va a decir, pastor, y aquí ya se le fue la mano, ¿cómo que entrenamiento teológico en la iglesia? Claro, que el entrenamiento de la didache era sólido. El entrenamiento de Pablo, esas cartas son sólidas. Pero también a la comunión, que depende de la raíz que usemos, podría ser coito y habla de esa relación íntima, o koineo, que habla de ser socio. Esa comunión que hoy día usamos de que koinonía, que a veces me da risa, que es porque nos tomamos un café, un abrazo, o de lejito, yo te amo, yo ahora voy a orar por ti, hermano. Pero eso no es, perdóname que se lo diga, a veces es falso inclusive decirlo, porque no lo hacemos. La palabra implica sociedad. Compartían el pan y compartían sus posesiones, como lo narra más adelante el capítulo 4. Lo dice en este capítulo, en este texto, la oración. Sencillo, no hay que complicarlo mucho. Muy sencillo. Eso implica un retorno a la manera de la tradición antioqueña. ¿Qué hacía la iglesia del siglo I, II y III? Lo que está acá. Claro, adoraban y tenían otras cosas, pero básicamente esto. Básicamente. De tal manera que hoy día yo anhelo, yo sueño y estamos trabajando para que tengamos iglesia tipo Antioquía. Iglesia que ¿qué implica eso? Tenga líderes estableciendo la comunidad de fe. Líderes que no necesariamente sean profesionales, pagados. Pueden ser y deberían ser mucho mejor. Hermanos que sirven en sus empresas, en sus trabajos, en su negocio, pero sirven al cuerpo local. Tipo Priscila, Aquila, Bernabé, todo eso, 99 personajes que dicen algunos eran parte del equipo paulino. Eran voluntarios, la gran mayoría, si no todos. El mismo Pablo hacía tiendas. Pero líderes formados para el equipo misionero también, claro que sí. Necesitamos líderes que en terminología de misiones se llaman modal, para ser dentro de isodal, que van hacia afuera. Así que esos dos liderazgos estaban en la escuela, en la iglesia de Antioquía, pero había una red de iglesias conectadas, transformando la ciudad y el mundo con el evangelio. No son uno, ni dos, ni tres los autores que hablan de que la iglesia del primero, segundo y tercer siglo puso al imperio romano patas para arriba. Trastornó la ciudad, de hecho así lo menciona Hechos, trastornó la ciudad, trastornó el imperio romano, la iglesia, porque la iglesia era iglesia. Y tenía situaciones difíciles, y claro, lean las cartas paulinas para que vean cómo eran situaciones bien complicadas. Ahora, permíteme avanzar porque lamentablemente el tiempo aquí corre demasiado rápido. Entonces, ¿qué dice Justo González? Ya en uno de sus últimos, si no el último libro, no sé si ha escrito algo, él está bastante enfermito con cáncer. Y espero que el Señor no lo deje todavía porque creo que está escribiendo. ¿Qué dice Justo en otro libro fabuloso llamado Una breve historia de la preparación ministerial? Esto es un libro para, no para todos. Si lo quieren leer, perfecto. Pero es un libro para pensar si tú quieres conducir un movimiento serio de educación teológica hoy día. Y él hace una crítica muy fuerte. Así que lo que está aquí no es mío, es de Justo González. Lo respeto, lo valoro y estoy 101% de acuerdo con él. Él presenta en su libro, en 5 paginitas al final, que eso sí se la puedo pasar para que lo lean, unas conclusiones de cómo debería ser la educación teológica, para mí centrada en la iglesia local, a la manera de Cristo y los apóstoles. Él dice de la siguiente manera: número 1, debe volver la educación al seno de la iglesia. ¡Wow! Este es un teólogo, recuerden, Justo González, cubano-americano, historiador, pero se ha tirado como 3 o 4 libritos al final. Digo libritos, perdónenme, porque son pequeños, pero densos. Ya le he citado 2 con este de él. Hay un tercero que se llama Cultura y Cultivo. Increíble, poderoso. Ya, es esa mente madura, sabia, escribiendo. Y Justo dice, la teología debe volver al seno de la iglesia, de donde nunca debió salir. No debió salir de la iglesia.
Es decir, que tiene que retornar a donde siempre debió estar. Número 2, aprender enseñando con énfasis en el aprendizaje comunitario, no individual. ¡Wow! Hoy día, incluyendo la iglesia, mis amados, perdónenme, nos hemos dejado arrastrar por la filosofía occidental secular y hoy día lo que nos interesa es dar un diploma al que termina un discipulado. Perdónenme si usted no lo hace, sus miembros quieren el diploma. Si usted no lo hace, está bien. Pero sus miembros van al discipulado porque quieren un papel individualísticamente. Eso es lo que quieren. Entonces nos hemos olvidado que había otra manera de hacer discípulo, otra manera de enseñar los primeros principios de la fe. Y me entristece eso, hermano, porque yo he sido pastor por casi 30 años y me perdí 20 y pico de años dando vuelta en el desierto. Apenas hace 6, 7 años que vengo enfocándome en esto. Y no tengo el tiempo. Si en otro día o te quiere contactarme, le puedo mostrar los testimonios y los avances y las cosas que están pasando en medio nuestro. Porque ya no es el pastor estrella, no es el maestro estrella, es vamos a aprender juntos. No hay ni énfasis individualista, hedonista del siglo XX, de la posmodernidad o de esta modernidad líquida con la que introduje, sino estamos hablando de una comunidad de fe. Número 3, un proceso de toda la vida y de toda la iglesia. No termina nunca. Ah, ya me gradué, ya terminé ese curso. No hablamos de curso. La iglesia no hablaba de curso. No hablaba de un entrenamiento que comienza y termina. La Biblia no comienza y termina. La Biblia es la palabra de Dios siempre. No terminamos de estudiar la Biblia. Para todas las edades, incluyendo no letrados. Aquellos que no saben leer tienen capacidad de reflexionar y de pensar. La educación no puede limitarse a ofrecer respuestas. Esto es poderoso, hermano. Aquí hay suficiente para el tema de esta noche. No puede limitarse a ofrecer respuestas hechas cuando ni siquiera sospechamos cuáles serán las preguntas de mañana. En otra palabra, Justo González le está dando una bofetada a la teología sistemática, lo cual yo fui instruido en el seminario y está bien, es válida, pero el que escribió el libro no te da chance a tú investigar la Biblia, sino que ya te da el tema desarrollado, teología sistemática. Nosotros ya hace 6 años en nuestra iglesia no enseñamos, no hablamos, no educamos a la gente de manera sistemática, sino bíblica. Viendo la historia, el contexto, todo el proceso como lo hicieron la iglesia primitiva y como lo hizo Jesús y los apóstoles. Es decir que la iglesia debe aprender a enseñar a sus discípulos a hacer teología en la cultura. Número 5 y último, esta propuesta consiste en producir y promover materiales de estudio y reflexión que puedan servir de recurso para todo lo que antecede. Para lograr eso, y él presenta siete conclusiones, que yo solo me quedé con 5, que eran las más interesantes para este tema. Ahora, mi experiencia, yo quiero ir ya terminando. Mi experiencia, ¿cuál ha sido mi experiencia? Rápidamente, ¿cómo ha sido todo esto? Yo le voy a presentar lo que el mentor que, bueno, ahí está el libro de Justo, el mentor que sí, yo considero mi mentor a través de sus libros y también de las conferencias y mi participación en esta iglesia, Jeff Reed, en uno de sus libros llamado Encíclicas, y de hecho es una encíclica que se titula Comunidades Querigmáticas, donde el querigma, el evangelio, están los dones, los carismas, los regalos de Dios, pero donde el evangelio es el centro. Él lo resume de esta manera porque muchos de nosotros estamos entrampados en este tipo de cosas. Él dice lo siguiente: como dije antes, varios movimientos han sido pioneros en el camino que tenemos ante nosotros. Los movimientos celulares, los movimientos de iglesias en casas y la plantación de iglesias por saturación en todo el mundo. 3 movimientos lo mencionan. Si estás en uno de estos movimientos, puede abordar los 3 al mismo tiempo. Puedo, dice él va a sacar conclusiones y lo vas a juntar los 3. Él dice lo siguiente: ha dado pasos enormes en la dirección correcta, pero sus modelos tienen fallas fatales y finalmente fracasarán. La célula no es la estructura social de la iglesia.
Eso no es el plan de Cristo, dice. Las iglesias en casas por sí mismas, sin un liderazgo fuerte, tipo el equipo paulino, y verdaderas, perdón, que me perdí. Sin un liderazgo fuerte y verdaderas redes con autoridad se disiparán. Y los movimientos de plantación de iglesias por saturación que se centran solo en el evangelismo, olvidando el establecimiento serio de iglesias y el entrenamiento de líderes, son insostenibles. Entonces, ¿qué dice él? Oye, estoy resumiendo un montón de páginas. Él dice, a los tres les digo esto, céntrense en la imagen completa. Construya un sistema completo basado en la manera de Cristo y sus apóstoles. Todo el sistema, no solo parte de él. Entonces él cita a Roland Allen, famoso misionero, dice, advierte que aquellos que simplemente adoptan fragmentos de los métodos de Pablo, en realidad no han adoptado o no lo han implementado en absoluto. Le pongo así en fracciones de segundo mi historia. Yo probé desde los años 90 todo lo que podía hacerse en la iglesia. Desde el DNI, Desarrollo Natural de la Iglesia, Iglesia con Propósito, Célula, los G12, no sé qué, no sé cuándo los encuentro, todo esto. Y me diría, pastor, es que usted andaba brincando para arriba y para abajo. Bueno, mi experiencia es que la gran mayoría de los pastores hacen lo mismo. La mayoría de los pastores andamos buscando cómo poder nutrir a la iglesia y lo hacemos genuinamente, no lo hacemos mal. Esa era la manera como yo entendía que podía buscarle carne, comida sólida a la iglesia, pero fracasé. ¿Sabe por qué? Jesús lo dice en estas palabras, en una parábola, y la resumo de esta manera. Ni eche vino nuevo en odres viejo, porque si lo haces así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y esa es mi conclusión. Esa es mi conclusión en esta noche. ¿Qué ha producido la actual crisis? Voy a terminar con preguntas como inicié. ¿Qué ha producido la actual crisis para ti, para tu iglesia? Recuerden lo que decía Einstein. La visión del mundo que creó la crisis no puede ser la misma que nos saque de la crisis. No puede ser la misma. Entonces, ¿qué ha producido? A la luz de nuestra eclesiología, ¿seguimos aferrados al templo físico? ¿A la necesidad de un púlpito? ¿De una banda profesional de música? Y puedo seguir. ¿Seguimos aferrados a eso, hermano, todavía? Son preguntas que le dejo para responder o para dialogar. A la manera de ser iglesia. ¿Qué hemos aprendido de la manera de ser iglesia? ¿Seguimos atados a las dádivas del gobierno o de iglesias extranjeras, de ONG? ¿Seguimos coqueteando con el poder para obtener recursos y poder como los del mundo? ¿Cómo vamos a hacer iglesia? ¿Cómo vamos a tener un poderoso movimiento de plantación de iglesia? ¿Necesitamos estar atados a un gobierno? Mi pensamiento es que no. De hecho, yo creo que mientras tengamos un enlace de evangélicos ante el poder ejecutivo, yo creo que estamos atados. Tenemos un problema ahí. Tenemos un cáncer por ahí. Y lo dejo ahí. Esos son mis pensamientos. Perdónenme si le ofende, pero pienso así. Yo pienso que si hubiera ese tipo de cargo, debería ser gratuito. Yo no sé si es gratuito, ojalá sea así. Y no solamente gratuito, sino para servir, no para servirse. Nuestro modelo de liderazgo, ¿funciona la iglesia como un organismo hoy día o una organización? ¿Tenemos un liderazgo piramidal o funcionamos como un equipo de iguales donde no hay diferencia entre clero y laicado, donde no se nos paga un guardaespaldas o donde no se nos guarda un parqueo especial porque yo soy el ungido? ¿Mi equipo de ancianos y yo somos iguales? ¿O hay un primo entre iguales? Que no estaría mal, pero eso se desvirtúa realmente. ¿Será que nuestro modelo de liderazgo va con lo que vemos en Hechos y las cartas paulinas? Nuestro estilo de vida de un discípulo de Cristo, ¿hay una diferencia palpable entre el mundo y el estilo de vida del cristiano? Son preguntas
que no tiene respuesta sencilla. Yo no la tengo todavía. Y por último, nuestras agendas personales y comunitarias. Nuestras agendas promueven y modelan una vida comunitaria en grupos pequeños o en casas y no en masas aplaudiendo y diciendo amén a todo lo que resulte gracioso. A todo chiste le decimos amén. A todo lo que sale en las redes sociales le decimos amén. Con tal de que podamos ungir y echar fuera el coronavirus, no hay problema. ¿Tenemos realmente una agenda pegada al texto bíblico y no a los intereses individuales de hoy día? ¿Hemos aprendido algo de esta crisis? Recuérdense que estoy concluyendo ya. O ya estamos felices porque nos han dado permiso para tener cultos. Dios nos bendiga, mis apreciados colegas, hermanos y hermanas, esta noche. Dios nos dé sabiduría para detenernos, reflexionar, emprender cambios. Aunque esto, en palabras de Justo González, produzca disonancia y disrupción. Son dos palabras complicadas, ustedes las dejamos ahí. Si eso produce eso, no importa. Pero estamos en esa tesitura de que la iglesia se encarne para producir esos cambios poderosos que necesitamos en la cultura de hoy día. Y el último slide es este. Un admirador de Christian Schur, un alemán, que escribió una serie de libros, pero hay un libro básico de él que se llama Cambio de Paradigma. Y en ese libro, Christian propone, y él dice que una de sus 8 características que él investigó, es un gran investigador, junto con Christoph, su socio, en desarrollo natural de la iglesia, ellos investigaron mucho. Y de las 8 características, él dice que la más difícil es justamente la que él propone, que sea la tercera reforma. ¿Por qué tercera reforma? Porque él dice, hubo una primera reforma con Lutero. Lutero y su equipo y su gente produjeron una reforma suficientemente buena para dejarla ahí. Teológicamente, bien, tranquilo, quedémonos ahí. Luego, en el siglo XVIII, hubo otra reforma con los pietistas, una búsqueda de la santidad, un retorno con Wesley y ese grupo. Muy bien, perfecto, dice Cristian. Pero necesitamos una tercera, dice, que tiene que ver con las estructuras. La parte eclesiológica. ¿Y por qué él dice eso? Y aquí está mi conclusión, porque ya el tiempo se me fue. La tarea de la tercera reforma, dice Schwartz, será estructurar la iglesia de tal manera que las preocupaciones por las que lucharon las 2 primeras reformas se conviertan en algo normal en la vida diaria de la iglesia. Ahí está la cita del libro escrito en el año 1999. Si nosotros no tenemos vino, si nosotros tenemos vino nuevo en odres viejos, nuestra eclesiología no va a dar respuesta a las crisis, hermano. Es imposible que podamos. Si no tenemos encarnado el ADN de Jesús y los apóstoles en nuestra forma de ser y hacer iglesia, no vamos a tener respuesta. Sí, la respuesta es abrir el templo. La respuesta es regresar a la normalidad. Pero en sí es una respuesta que no es la respuesta. Y ese es el desafío. Le doy gracias por escucharme. Yo tengo muchas interrogantes sobre este tema, pero creo que vamos a tener un tiempo ahora para conversar, para dialogar sobre esto, y yo con gusto quizás no voy a tener la respuesta a sus inquietudes. Pero Francis, gracias por invitarme. Espero que haya sido de mucha bendición para todos. Muchas gracias, Pastor Félix Abreu. Muchas gracias por su exposición. Maravilloso, el Señor le bendiga. Realmente estamos inquietos, creo ahora, para tratar de buscarle la vuelta a todo esto, ¿no? Bueno, impresionante la inquietud que el pastor Félix Abreu nos ha dejado en esta noche para hacer muchas preguntas, para responder a esto de forma sabia y guiados por el Espíritu Santo. Y por supuesto, yo no quiero adicionarle nada a esto, sino que quiero abrir el espacio ahora para que la sala que está conectada aquí esta noche pueda hacer sus intervenciones. Usted puede ahora hacer su pregunta o hacer un comentario, si así lo desea. El pastor Félix estará aquí por 2 minutos más para responder
Él ha dicho que no tiene todas las respuestas. Yo entiendo que no todos tenemos las respuestas tampoco, pero creo que podemos discernir, guiados por el Espíritu Santo, qué es lo que el Señor quiere para nuestras iglesias en nuestro país, en el Caribe, específicamente, que este movimiento se esté expandiendo. Así es que había dicho antes, aquellos que desean escribir sus preguntas, los que están en Zoom, en la aplicación de Zoom conectados, y quieren escribir su pregunta, lo pueden hacer en el chat. Las vamos a leer, la puede leer el mismo pastor Abreu o la puedo leer yo. Los que están en Facebook, en mi perfil de Facebook, que se está retransmitiendo, y en otros perfiles, también pueden escribir alguna pregunta que tengan por ahí. Pero los que quieren hacer su pregunta invoice, por favor, solamente tienen que desmutear su micrófono o levantar la manito en la aplicación de Zoom y le vamos a dar la oportunidad. Así es que adelante, este espacio está abierto para sus preguntas y comentarios al respecto. Creo que estoy viendo una pregunta acá de José Mora. Pastor, no sé si usted puede verla ahí. Dice, una de las preguntas que me surgen es realmente ¿hace falta en la República Dominicana plantar iglesias o fortalecer y educar las que están? Bien, esa parece decir, sí, una inquietud de José Mora. Ok, yo diría que las dos cosas, hermano José, gracias por la pregunta. ¿Por qué las dos cosas? Porque hay nuevas generaciones que están surgiendo. La iglesia tiene que estar constantemente plantando nuevas iglesias. Cada generación tiene sus desafíos, pero un gran vacío, y es quizá donde yo me he concentrado más en esta noche, es establecer las iglesias desde sus inicios. Es muy complicado tomar una iglesia grande de más de 100 personas y desestructurarla. He hecho eso con nuestra iglesia en transición por 6 años. Y eso es muy complicado, pero se puede lograr. Ahora, establecer a la iglesia fue parte del trabajo paulino. Pablo tenía 2 descripciones de trabajo. Y era comenzar iglesias y establecer la iglesia. Comenzar iglesia y establecer iglesia. Iba de ciudad en ciudad, especialmente a ciudades estratégicas, y hay todo lo que se le llama el ciclo paulino. Y Pablo, donde quiera que llegaba, predicaba el querigma, los convertidos los reunía casi siempre en una casa, y luego de un tiempo establecía ancianos. Y ya dejaba esa iglesia, a veces lo dejaba sin ni siquiera congregarse porque había poco tiempo, pero los dos deben darse, pastor o hermano, debe darse la plantación por un lado, pero el establecimiento sólido en el evangelio, eso es necesario hoy día también, en Dominicana y en todo el mundo, en cualquier país que usted lo pueda poner es igual. Bien, gracias. Tenemos una mano levantada y esta es de Jesús Germán. Adelante, Jesús. Estoy ahí reactivando tu micrófono para que puedas invoice hacer tu propia pregunta. Hermano, muchas gracias. Felicidades por su exposición. Mi pregunta es si, a modo muy particular, ¿ha pensado usted y tiene claro de quiénes tienen que, si él tiene claro o ha pensado de quiénes específicamente tienen que iniciar o llevar a cabo esta tercera reforma? ¿Quiénes debemos? Excelente pregunta. La iglesia local. Mire, mi propuesta, donde yo estoy asumiendo todo esto, he citado diferentes autores de diferentes escuelas, podemos decir así, pero confluyendo en lo mismo. Necesitamos devolverle a la iglesia el poder que Cristo le dio y que la historia le quitó. Y la misma iglesia lo negoció, ya eso es otra cosa. Pero la iglesia tiene que tomar de nuevo y hacer alianza con, por ejemplo, los seminarios o lo que tienen denominaciones, institutos, para que se vuelvan agentes aliados de la iglesia. No el seminario mandar la iglesia debe de tener el control. Entonces, la agenda de estudio no lo traza el instituto, lo traza la iglesia local. Entonces hacemos de las ONG, cualquiera que fuera, instituto, seminario, lo que sea, digamos, las denominaciones tienen las agencias misioneras. Yo pertenezco
a una agencia misionera. Y la discusión es esta. Ahora, ¿la agencia existe para enviarme a mí, mandarme a mí, o la iglesia es la que debe utilizar la agencia como un canal? En otras palabras, la tercera reforma está en manos de la iglesia. Preguntas, comentarios, mis hermanos, anímense por favor. El usuario que tiene como nombre Dauris y Élida tiene la manito levantada, así es que adelante. Desmuteamos su micrófono para adelante. Ahí está. Amén, amén. Pastor Francis, gracias. Pastor Félix, le bendigo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Por dejarse usar como instrumento de bendición para cada uno de nosotros. Una de las frases de Zygmunt Bauman decía, y me llamó poderosamente la atención, una parte, la final, dice que estamos siendo como tan rápidos que no podemos consolidar ni traducir hábitos y costumbres. Entonces, yo quisiera que usted nos dé algunas herramientas prácticas que nos ayuden a constituir hábitos y costumbres dentro de nuestras congregaciones, porque sucede que muchas veces estamos recibiendo tanta información y modificando muchas veces lo que es bueno por otra cosa que entendemos bueno, y no necesariamente tiene que ser malo. Entonces, pero me llama la atención esto, hábitos y costumbres. Sí. ¿Cómo lograr eso? Gracias. Bendiciones. Gracias. Mire, yo no quise o no presenté nada de lo que nosotros estamos haciendo, pero tenemos recursos que Francis conoce, Francis está usando y otros pastores que están conectados acá, donde nos ayudan para esto. Ahora, eso implica un estudio serio y ordenado y sentarse a evaluar. Yo no le pido a nadie que haga cambios de un día para otro. El gran problema de la posmodernidad y de la cultura posmoderna líquida, donde la iglesia ha caído, sin darse cuenta, es que todo es rápido. Queremos plantar iglesia por saturación, le llaman. Y ya usted sabe lo que significa eso. Eso es en un fin de semana y ya en la iglesia se está estableciendo. Ya comenzó la iglesia, buscamos creyentes a una velocidad increíble, maduros. Eso es imposible. Pablo, si usted lee Hechos, dice que pasó 1 año y medio en Éfeso, día y noche, dice la palabra, día y noche enseñando la palabra. Pablo parece que se enganchó y iba con mucha frecuencia con Pablo, viajaba a Timoteo por muchos años. O sea, no podemos tener hábitos tan volátiles. Los hábitos no se logran así, hermano. Mire, un gran problema de nuestro país es que la gente no le gusta estudiar. En nuestras iglesias la gente detesta tomar en serio un estudio, y si yo le digo, no copy-paste, no es un estudio de esto que yo facilité. Jesús raya tal cosa para poner la palabra murió. Usted va a la Biblia, versículo, y encuentra la palabra y la pone en la raya. Eso no es discipulado, eso se llama copy-paste, eso se llama no pensar. Ahora, para enseñarlo a pensar, enseñarle hábitos críticos de hacer teología en la cultura, por ejemplo, ¿cómo reacciona la iglesia hoy día a la ideología de género? ¿Repitiendo lo que dice alguien que viene a una conferencia? Bueno, podemos hacerlo si es bíblico y si es bueno y si llegamos a esa conclusión. Entonces yo pienso, hermano, que su pregunta es fundamental. Necesitamos buscar una herramienta y nosotros contamos con una. Habrán otros que tienen otras herramientas. Necesitamos una herramienta que nos ayude a pensar. Tenemos suficientes recursos disponibles en español, impreso en el país, para conducir una iglesia de cero hasta ser madura, con hábitos. De hecho, un material que Francis conoce se llama Hábitos del Corazón. Es un manual. Hábito del corazón, no para llenar espacios en blanco, para pensar, para reflexionar, no para que un maestro se dé gala de sus habilidades de enseñar, no, para que todos aprendamos juntos. Así que su pregunta es si hay herramientas. No se la puedo dar ahora, no se la puedo explicar ahora, pero las herramientas existen, hermano. Bueno, y para todos aquellos que gustan más información de esas herramientas, conéctese, contáctese con nosotros, con el Pastor Abreu, conmigo, y lo ponemos rápidamente en conexión de ello. Pastor, hay unos comentarios en el chat de Zoom, quizás quiera reaccionar a ellos.
Hay un comentario que es una especie de inquietud de Eridania, creo que es Eridania Ureña, que dice: la iglesia donde asisto ha crecido bastante desde que nos reunimos virtualmente. Ahora bien, no veo cómo se está evangelizando a estos nuevos creyentes. Ahí hay una inquietud, parece ser. Ok, me hubiese gustado escucharla, pero está bien, o sea, para yo hacer la pregunta a ella, pero mira, una de las cosas que la iglesia de hoy necesita es entender que la tecnología no tiene retorno, o sea, la iglesia que no usa tecnología, por ejemplo, esta plataforma es tecnología. Nosotros usamos mucho tecnología, nosotros tenemos un altísimo porcentaje, yo no puedo decir que el 99, pero bastante alto, de toda nuestra gente en proceso serio de discipulado a través de Zoom. Desde que no nos paramos una semana, no hubo una semana que nos hemos detenido, porque bueno, en nuestra iglesia se usa mucho la tecnología, ¿no? Entonces, la pregunta es si el proceso de discipulado incluye el querigma. Ah, eso es otra cosa. Por eso yo hablé de querigma y didache rápidamente. O sea, no importa que sea en Zoom, no importa que sea por teléfono, si la persona entiende el evangelio, y el evangelio hay que estudiarlo, hay que irse a Hechos 10, hay que irse a las cartas paulinas, hay que entender lo que implica qué es el querigma, el evangelio. No importa que la gente lo haga por teléfono, puede ser evangelizado. Ahora, el proceso de entrenamiento o de establecer, que es la palabra que se usa más en el libro de los Hechos, establecer la iglesia implica un proceso y donde confirmamos el querigma. Nosotros se confirma muy fácilmente el querigma. Esa persona tiene que comenzar a dar testimonio, ir al bautismo y a todo el proceso de discipulado. Así que, hermana, sí, mi iglesia ha crecido también a través de la tecnología. Tenemos gente discipulándose que yo no la conozco personalmente, porque los últimos 3 meses se han incorporado mucha gente que estaba inquieta y como le ofrecimos una plataforma para estudiar la Biblia, ellos se han incorporado y ha sido genial para nosotros. Así que la tecnología sí se puede usar y nosotros pensamos seguirla usando aún cuando regresemos. Todavía no hemos regresado al templo. Cuando regresemos nosotros la vamos a seguir utilizando. Bueno, y quizás una de las cosas que ayudaría es entrar en ese proceso de entender bien el discipulado, que no evangelismo, porque a veces, bueno, y esto es algo, una inquietud que dejamos en una de las conversaciones. Jesús nunca hizo evangelismo, hizo discipulado desde el día 1. Y a veces nosotros nos confundimos con eso que llamamos evangelismo, pero eso es parte de otra conversación. Lo más importante el pastor, es el evangelio. Sí. O sea, no podemos confundir evangelismo con evangelio. Correcto. Hay una inquietud del pastor Andy, y esto es a modo de consejo para todos nosotros, y yo lo considero importante. Él dice, es bueno que aclaren que aplicar esto que dice Félix debe de aplicarse en un proceso de transformación que toma años, pues si mañana llegan a sus congregaciones y quieren cambiar todo en un día, sería un fracaso, y eso es verdad. Creo que en algún momento el pastor también lo dijo. Karina Ferrán tiene la mano levantada, así que Karina, reactivamos tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta en tu propia voz. Adelante, Karina. Buenas bendiciones. Amén. Gozo Amén. verte. Gozo, pastor. Qué gozo verte. Igual, ¿qué cambio puede haber producido? Y me gustaría exhortar, dar como dicen, el respaldarazo a que sí valió el esfuerzo. Cuando hablamos de que usted estuvo en un proceso y que usted aprendió y que fue, yo soy testigo de cómo se manejaron muchas informaciones. Entonces, como hablan de ahora mismo de que toma muchos años, porque a mí me nutrieron, a mí me dieron muchas cosas. Y dentro de toda esa información, todos esos talleres, la verdad es que uno sigue en esa búsqueda, pero solo cuando define su conexión con Jesús es que las cosas se resuelven. Entonces, la iglesia de hoy lo que necesita son personas dispuestas a pagar un precio, con un plan bien pensado y basado en la palabra. Eso yo no lo aprendí de un día para otro. Eso empezó el Señor a trabajar conmigo cuando estuve dispuesta, pero con una trayectoria y una historia de aprendizaje que gracias a Félix Abreu he podido contar con eso. Entonces, mi abrazo de verdad, porque hoy, gracias al Señor, las cosas tienen otra visión
y sí valió el esfuerzo. ¿Alguna otra pregunta, intervención, reacción? Tenemos estos canales abiertos por unos minutos más. Pastor, al día de hoy, ¿qué porcentaje de cristianos cree, y no hablo del creer de saber algo, tener una información? Me refiero, al día de hoy, ¿qué porcentaje de gente cree en el Evangelio, en Cristo, se convierte de tal grado que se convierte a Jesucristo a la manera de aquellos tiempos de cuando Pablo? Por ejemplo, una persona, pongo el ejemplo, una persona que quiere tocar piano, estudia piano, pero no lo ha tocado, nada más lo estudia, coge el libro y aprende y se vuelve un experto autodidacta, pero no ha tocado el piano, todavía no ha llegado el punto en el que él ha practicado lo que aprendió. No sé si usted me entiende por la línea donde voy. Claro. Para que tengamos un evangelio serio, que no sea llenar una iglesia, sino que el grupo que está con el pastor sean los cabezas que salgan a decir, ven tú, y ellos quieran ir sin hacerle mucha fuerza y sin ponerlo en sometimiento. Vámonos y vamos a abrir una iglesia allí y vamos a plantar a Jesucristo en el corazón de esa gente, y no se haga solamente un círculo como hemos visto todos estos años, a medida de los años, y formamos lo que usted decía, un grupo de teología y damos un instituto y ponemos a gente a coger clases. Sí, mira, yo pienso que quizá hablar de porcentaje es difícil. Lo que yo te puedo decir en mi experiencia, son muy pocas las personas, y Karina se convirtió, me imagino que te bauticé, Karina, no recuerdo bien, pero se convirtió conmigo en las caobas hace más de 20 años, perdóname, Karina. Ella sabe bien que cuesta mucho, hermano Gabriel. O sea, hacer discípulo toma tiempo. El problema es que hoy día queremos más tener gente que aplaudan o gente en los templos que discípulos que se expandan. Y nosotros, por ejemplo, estamos ahora al revés, estamos desconstruyendo el templo, y personalmente nuestras iglesias se van a reunir una vez en el templo al mes y 3 veces en casa. Porque nos hemos dado cuenta que es imposible vivir Hechos 2 en un templo. Porque Hechos 2 habla de partimiento del pan y la palabra ahí es de la cena del Señor. Y no quiero profundizar más del tema porque se arma todo un rollo acá. Pero yo creo que toma tiempo, paciencia, un profundo compromiso con la palabra, que no siempre es graciosa. Por eso justo decía, produce disonancia. El tipo de teología o sea, a la manera de Cristo, como lo hizo la iglesia de Antioquía, y se desprendió de ahí todas las iglesias que Pablo plantó con su equipo, toma tiempo, toma compromiso. De hecho, hay gente que no quiere eso en la iglesia. Se pierde gente. Tú vas a perder posiblemente personas, pero vas a ganar a un montón de gente como yo. Estoy encantadísimo, enamorado de lo que estoy haciendo, porque ahora yo siento que estoy haciendo iglesia. La novia de Cristo no es, perdóname lo que voy a decir, no es 4 paredes que se llama templo. Ahora yo lo estoy viviendo con 15 o 20 personas, enamorado, porque yo ahora sé que estoy haciendo iglesia. Entonces, Gabriel, toma tiempo, hay que hacer algunos cambios paradigmáticos que no se logran en 3 días, no se logran en un seminario de fin de semana. Yo tengo 12, 14 años en este proceso, 6 años en específico, con una transición, y ahora yo puedo hablar de lo que estoy hablando. Entonces, hay mucho que yo le puedo orientar si fuera necesario. Yo lo encontré buscándolo y orando, pero ya Francis y un servidor tenemos un camino transcurrido. Hay otros que estaban conectados ahí. Ya no sé si están, Domingo Echavarría, Andy de nuestro equipo. Hay otros. Bueno, veo a Domingo ahí. Es decir que sí se puede, pero toma tiempo. Hay que sentarse. Bueno, ahí está Rafael Guerrero. Rafael, gracias por poner tu cámara. Rafael Guerrero también lo conocemos y ha iniciado o está en ese proceso
de hacerse preguntas, ¿no? De buscar qué es lo que dice la palabra, cómo la iglesia hoy hace teología en la cultura dominicana. Pastor Benjamín Arias. Amén. Dios le bendiga a todos. Yo creo una pregunta simple. Se hablaba de la tercera reforma. ¿Cómo lograr una tercera reforma en una iglesia que está tan dividida? O sea, que se pueda considerar una reforma de la iglesia frente a una iglesia que está tan dividida. Entonces esa es mi pregunta. Sí, yo pienso que yo no tengo el llamado ni la responsabilidad de ir a una iglesia de nadie. Yo estoy haciendo tercera reforma en mi iglesia. Y en una red de iglesia que esperamos que se expanda en toda la ciudad. Ya tenemos parte de la red en Constanza y tenemos parte de la red en Jarabacoa. Y tenemos personas en San Juan y estamos haciendo una red, no de una denominación, no tienen que trabajar para nosotros, no, es una red de iglesias y ahí viene el concepto equivocado de que muchas veces pensamos en denominaciones, pensamos en concilio. Buenos amigos míos son de obispo de concilio y los respeto, pero yo, hermano, no recuerdo el apellido, estoy postulando, aplicando y tratando de que se dé una tercera reforma. Ahora, ¿dónde? Donde tengo influencia, en mi iglesia, en mi red de iglesia, o yo puedo hablar de mí porque estamos armando una red de iglesia en toda la ciudad, sencilla, práctica, en las casas, en la calle, debajo de una mata, en un taller, en una oficina, donde sea. En un templo, está bien, usemos el templo, para eso está ahí, pero que no sea templocentrista, sino que la eclesiología sea cristocéntrica por un lado y la eclesiología sea la que lleve adelante la reforma. Es decir, que es una reforma eclesiológica, la tercera reforma. No es teológica, aunque la eclesiología es teología, pero no es de que ahora un problema de Jesús o que no tenemos. No es eso. Eso se resolvió por allá. Ni siquiera es una reforma de los cánticos de la adoración, aunque ahí hay parte también. Pienso que es la forma de hacer iglesia, cómo se organiza la iglesia, cómo habilita o permite que el evangelio se expanda sin poner barreras. Y yo sé, hermano, dentro de las iglesias muy institucionales, muy centradas o muy organizadas, es bastante más difícil. Hay que pagar más tiempo. Entonces, yo tengo la libertad de hacerlo porque nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo y ya nadie nos frena, solo el Señor, y vamos siendo guiados por el Espíritu en este proceso. Pero sí, la tercera reforma, yo creo que hay muchas iglesias, hay muchos países en Europa, hay países, hay muchas comunidades en Estados Unidos que yo conozco, redes de iglesias, que ya comenzó la tercera reforma. Ahora, donde último va a llegar, perdónenme que veo personas acá conciliares, donde posiblemente último llegue sea las denominaciones y a los concilios. El pastor Rafael Guerrero tiene su manito levantada ahí, así es que adelante, Rafael. Sí, buenas noches a todos aquí y fuera del país. Una pregunta, ¿en qué nos beneficia a los que enseñamos y a los que estamos enseñando aplicar Juan 8, 31 y 32? Entonces dice Jesús, si ustedes se mantienen en lo que yo les digo, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo nos ayuda a nosotros que enseñamos y a los que estamos enseñando a aplicar esos dos versículos? Bueno, hermano, yo pienso que la respuesta usted la sabe y quizás una pregunta más de reflexión, porque conoce un poco lo que estamos haciendo. O sea, lo que Jesús dijo es lo que la iglesia debe perseguir, o sea, cómo enseñar esa verdad. Ahora, hermano, yo he dedicado casi 30 años a esto y he sido pastor de ese tiempo, tuve seminario, no he parado de estudiar. Y yo creo que hay muchas iglesias que enarbolan ese texto, pero que realmente no producen libertad, sino esclavitud. Entonces, perdóneme que sea honesto. Yo pienso que lo que yo estoy diciendo y lo que estamos proponiendo ayuda a ese texto y ayuda a liberar, a traer la libertad a gente. A mí me entristece y no quiero entrar en el tema, por favor. Escuchar gente diciendo, pero a mí me piden esto, a mí me dicen esto, a mí me están demandando esto, a mí me están pidiendo, pero ¿dónde está eso en la Biblia?
Eso es esclavitud. Entonces yo creo que lo que nosotros, una tercera reforma, y si lo vamos por ahí, pero esa no era la idea de este conversatorio, pero soy fanático de Christian Schubert, me gusta lo que él dice, es un tipo pensante, es un alemán que ha puesto el punto sobre la I. Pero lo que yo llamo a la manera de Cristo y los apóstoles, ese texto va a aclarar y va a ayudar. O sea, lo que hacemos nosotros produce eso que Jesús quiso que la iglesia fuera. Pastor, en Facebook, Sí. Ruth Santos escribe, este modelo de iglesia, más bien pregunta, ¿se puede implementar en una iglesia pentecostal? Esa es la pregunta. Sí, sí, hermana, muchísima. Mira, el vicepresidente para la Asamblea de Dios en la India, en Chennai, India, su iglesia tenía 45,000 miembros. Y él está desconstruyendo su iglesia por simples razones. Él estudió bajo este paradigma, se graduó de hecho del doctorado, porque puedo conectarlo para estudiar en la iglesia y estudiar desde la iglesia, sacar grados académicos reconocidos a nivel mundial. Y este chico se llama Chadwick Mohan, es el vicepresidente de la Asamblea de Dios el presidente para la India y vicepresidente para el mundo, de la Asamblea de Dios, y ellos están en esto. Así que sí funciona en todas las denominaciones, porque es un estudio no de teología sistemática. Es decir, que no entramos en conflicto con las doctrinas, por un lado. En segundo lugar, después que se capacita una iglesia, digamos un liderazgo que se quiera capacitar, ellos son los que enseñan, nosotros no enseñamos a otra iglesia, la capacitamos, la instruimos con ayuda de Francis y otros. Poco a poco vamos instruyendo al liderazgo y lo soltamos y ellos tienen que manejar su doctrina. Pero por lo general no produce ruidos. Cuando tú haces teología bíblica, la teología bíblica no produce ruidos doctrinales. Los mayores ruidos doctrinales están cuando se habla de teología sistemática. Te hablé de la India. Hay montones de ejemplos en todo el mundo, porque donde yo estoy tratando de seguir, hablamos de cientos de miles de personas, de pastores y de estudiantes que están trabajando este modelo hace más de 45 años. Llegó tarde a América Latina por el tema del inglés y el español. Creo que no tenemos otra inquietud, a menos que alguien me lo indique rápidamente. Pero pienso que hemos pasado una fantástica noche en este tiempo maravilloso, siendo inquietados por el Espíritu Santo a pensar, y a veces, como ciertos círculos se suele decir, a pensar un poco fuera de la caja, fuera del cajón, para reencontrarnos con qué es la iglesia realmente. Y pienso que esta crisis que afecta, que azota el mundo, está dejando muy buenas lecciones para la iglesia, está dejándonos inquietos sobre cómo ser iglesia, porque lamentablemente, también hay que decirlo, no todas las iglesias han podido responder a la crisis, ante la crisis. No todas las iglesias, hay iglesias que prácticamente se han paralizado, hay iglesias que van a desaparecer lastimosamente, algunas iglesias por información, o sea, no lo estoy diciendo porque lo supongo, sino porque he sabido de hermanos pastores que han pensado que sus iglesias van a desaparecer. Bueno, eso significa entonces que los paradigmas sobre los cuales estaba fundamentada esa iglesia estaban equivocados, porque no es posible que estemos nosotros inventados en un programa o en un templo, en un edificio o en un líder todopoderoso tipo pulpo, una cabeza y muchos tentáculos que hacen mover la iglesia. Realmente la iglesia no fue diseñada así. Lo hemos visto esta noche y pienso que estas inquietudes deben seguir provocando más preguntas en nosotros para acercarnos, seguir el diálogo, seguir la conversación. Hay muchos hermanos pastores que estamos conversando estas cosas y hay suficiente espacio para seguir animándonos unos a otros y acompañándonos unos a otros. Gracias, Pastor Félix Abreu, por su disposición para compartir con nosotros en este día y dejarnos con esta inquietud aquí en nuestro corazón
acerca de la iglesia y cómo responder ante este desafío de crisis que nos ha traído el COVID-19. Muchas gracias, pastor. Para servirle siempre. Bien, y nuestra red de plantación de iglesias también es un espacio que está disponible, abierto para la conversación. Yo quiero invitar a, bueno, no sé si Tomás está diciendo algo allí. Tomás, ¿quieres decir algo? Es parte de nuestro equipo. Se está cortando tu conexión. Se está frizando, Tomás. Si tú quieres, escríbela rápidamente a ver si nos da chance de hacerla antes de tener un tiempo de oración. El pastor Esdras Kelly está por ahí, pastor de Templo La Trinidad, de Asamblea de Dios El Calvario. Él va a tener un tiempo de oración por todos nosotros. Mientras, Tomás, te doy espacio para que escribas rápidamente tu inquietud en el chat de Zoom. Si todavía nos da tiempo para responder antes de que Esdras ore por todos nosotros, por todos los amados líderes, pastores, los equipos de liderazgo que están haciendo iglesia aquí en la ciudad. Y bueno, en otras ciudades, porque tenemos gente conectada en el interior del país, en Santiago, en San Pedro de Macorís, según vi, en Higüey, gente conectada también en el extranjero. Se ha conectado a la transmisión por igual. A todos, muchas gracias por ser parte de nuestra convocatoria esta noche. Tomás, te sigo esperando, hermano. Yo estoy trabajando con iglesias en comunidades fuera de la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser iglesia, seguir siendo iglesia con una congregación que no tiene, la mayoría no tienen equipos electrónicos, digitales, y tampoco hay buena señal en la zona para las actividades virtuales que estamos realizando? Sí, gracias, pastor, lo amo, pero tengo que decirle algo que quizás no es lo mejor, la mejor respuesta. Si ya tiene más de 1 año, 2 años acompañando a esos hermanos, no debería estar yendo, no debería estar comunicándose con ellos, deberían estar preparados para ellos ser iglesia sin usted. Ahora, si son gente muy joven en la fe, entonces quizás será necesario de alguna manera enviar un documento como lo hizo el apóstol Pablo. Alguien que le transmita la información, alguien que le pase algo. Hay manera de hacerlo, hermano. Ahora, el paradigma occidental tradicional es que el plantador tiene que pasarse un montón de años allí. Y eso no lo veo mucho en el libro de los Hechos. Yo creo que 1 año, 2 años ya debió haber desarrollado personas que para una crisis, no estoy diciendo que se queden ahí como ancianos establecidos o pastores ya, pero para una crisis ellos podían reaccionar. Entonces yo pienso que sí, pastor, yo creo que lo he escuchado hablar de que ha estado yendo en otros escenarios, ya me parece que un buen tiempo. Entonces, si no se pueden comunicar, nosotros tenemos personas de nuevo, red de iglesia que se están estableciendo en Constanza, y allá la tecnología no es tan buena y lo han logrado. Una de nuestras iglesias en Villas Agrícolas al principio lo hizo por WhatsApp, ya tienen Zoom, ya pudieron adquirir una mejor plataforma de internet. Entonces hay formas, hermano. Yo creo que sí que se puede mantener y ya se puede ir con una buena protección para visitarlo y dejar empoderado, dejar personas que puedan hacer la iglesia. Para que no gire en torno a un pastor, no gire en torno a una persona. Esa es la ventaja de lo que yo veo en la red de iglesia plantada por Pablo y su equipo, donde Pablo enviaba, donde Pablo escribía, donde alguien iba a representar, no tenía el apóstol Pablo. Creo que ayuda a ese modelo, ayuda a ese paradigma. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Tomás. El pastor Esdras Kelly, entonces lo estaba presentando hace un ratito, es parte de nuestro grupo cohorte aquí en la República Dominicana, igual que el pastor Tomás, otros pastores igual, Rafael Pérez, se me pueden olvidar los nombres, pero Marino Moreta, Esdras Oyer en Punta Cana también, ¿quién más se me queda? Dios mío, Pierre Philippe, mi amigo y hermano Pierre Philippe, y un grupo de pastores que estamos caminando juntos. Así que Esdras, por favor, ora por
los obreros, líderes, pastores, equipos de liderazgo que están trabajando aquí en la ciudad, hermano. Muchas gracias, hermano Francis. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te adoramos, te damos gracias. Tú has sido, Señor, nuestro refugio de generación en generación. Antes de que se formaran los montes, tú eres nuestro Dios. Tú has lidiado con nosotros, Señor, con nuestra testarudez, con nuestra dura cerviz por milenios. Y hoy, Señor, nosotros como los representantes actuales de tu iglesia, venimos ante tu presencia, Señor, en humildad. Nuestro pastor Félix hablaba acerca de ese fervor, de esa sencillez que se ha perdido, Señor, en medio de tu pueblo. Y nosotros queremos pedirte perdón, Padre, por haber estructurado de manera errónea en muchas ocasiones esta iglesia que tú amas y que tú estás edificando. En esta hora, Señor, quiero pedirte por cada uno de los obreros, Padre, que lleva tu palabra en las diferentes comunidades de fe, en tiempos como este, tiempos difíciles de enfermedad, de contagio, incluso de muerte. Pero tú continúas, Señor, dando y ofreciendo vida y vida en abundancia. Amén. Te pido que tú, Señor, por tu espíritu, ilumines nuestro entendimiento para que podamos emprender esa tercera reforma que nuestro pastor Félix nos ha estado explicando durante toda esta noche. Y no tengamos que esperar, Señor, sino que la misma iglesia local comience a generar los cambios de paradigma necesarios para atender a tu llamado, porque eres tú quien nos llamas a regresar a ese evangelio que ofrece vida, ofrece solución y ofrece salida a la crisis, más allá de los parámetros que la formaron originalmente. Bendice, Señor, la red de plantación de iglesias del Caribe, cada uno de los pastores que está siendo, Señor, acompañado por esta red en su caminar cristiano y en su intento, en nuestro intento de ser fieles a tu llamado, Padre Celestial. Bendice a Francis en la dirección de este movimiento. Bendice al pastor Félix Abreu, que nos ha bendecido en esta noche, y a cada uno de nuestros hermanos consiervos que está trabajando en diferentes lugares, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Estamos en tus manos. Permite que los conocimientos que hemos adquirido en esta noche sean de gran utilidad para el establecimiento de tu reino en nuestros lugares de trabajo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. De nuevo, hermanos, muchas gracias a todos los que se dieron cita esta noche en nuestro encuentro virtual de la red de plantación de iglesias del Caribe. Es una magnífica oportunidad y de nuevo también muchas gracias al pastor Félix Abreu, quien nos ha acompañado esta noche y nos ha dejado con mucha inquietud, y eso es bueno. Pastor, alguien preguntaba si había posibilidad de recibir la presentación o parte de la presentación que usted hizo esta noche por correo o algo. Así es que los que estén interesados pueden escribir al número de WhatsApp y le hacemos llegar la información. Ese número lo estoy poniendo también para los hermanos que están en Zoom. Pueden simplemente escribir a ese número y le hacemos llegar vía correo. Nos comunicamos con usted y le haremos llegar vía correo entonces la presentación que el pastor Félix hizo. Muchas gracias. Y le voy a agregar 2 slides más que tienen que ver con el paradigma y de materiales y eso, para que puedan ver un poquito el currículum de cosas que manejamos, si les sirve de bendición, y ahí se pueden conectar con Francis o conmigo. Perfecto, ahí está. Entonces le estamos dejando a todos el número para que puedan comunicarse y dejar entonces su correo, nombre, y de esa forma entonces hacemos contacto con usted y le hacemos llegar la presentación que el pastor Félix hizo. Ahí está. Muchas gracias, mis hermanos. Buenas noches, bendiciones, un abrazo para todos. Gracias por compartir con nosotros. Que tengan una feliz noche en el Señor. Bye bye.